¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Mauro Dalmaz? Un gusto. Este último programa del año ya. Claro. Y veo que se ha sacado un peso de encima. ¿En qué sentido me lo dice? No sé, yo noto eso. Usted se ha sacado un peso de encima este Hoy he año. recibido de todo tipo de comentarios, desde profundas críticas, halagos, Pero entre hoy y ayer, usted no por el siente corte que se sacó... de cabellera. Ah, Por yo ejemplo, hablaba... yo hablaba en general. la invitada que tenemos ahora me dijo, te queda mucho más lindo así. Yo hablaba en general. No, yo sé de dónde apunta No, usted. yo hablaba en general. ¿Usted no se sacó un peso de encima? Usted habla en relación al corte de pelo. Yo sé a lo que hace referencia. Pero bueno, ya está. Acá estamos, encarando una nueva edición, la última del año. Había que renovarse, obviamente. En un fin de año donde, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, no solamente en Santa Fe, sino en muchas provincias. Hoy, por ejemplo, una de las noticias del día, porque hay muchas, una de las noticias del día tiene que ver con que el gobernador de Mendoza no promulgó de alguna manera, no reglamentó, no es que no promulgó, no reglamentó la modificación de la ley 7722 que permitía a las empresas mineras el uso, por ejemplo, de cianuro, para mencionar algo. Todas las movilizaciones que se registraron desde distintos puntos de la provincia hacia la capital mendocina, sectores que se sumaron, lo último estaba relacionado con las reinas de la vendimia, la comisión organizativa que dijeron, no se hace la fiesta de la vendimia, tradicional, tradicional. Bueno, eso llevó, más toda la exposición que tuvieron los legisladores y el gobernador, a que frene. Y el muchacho dice, pasa que no entendieron la ley, el pueblo. ¿Y qué quiere que le diga? Si me decís que habilitás a usar cianuro y que se van a contaminar el agua y un montón de cosas más, yo creo que entendió el pueblo. No sé qué le parece a usted, Carrera. A mí me parece que sí, que la gente entendió, y también me parece importante destacar algo que en un ratito también lo vamos a charlar con quien nos acompaña hoy, quien nos visita en este programa, que es la importancia de resistir, la importancia de poder plantear, no solo en las redes sociales como se hace ahora, Mauro, que es algo de este tiempo, sino también en los espacios públicos, la postura, las ideas, las posiciones. Digo, muchas veces, y también lo hemos mencionado en varias oportunidades en este programa de televisión, cuando se habla de política se piensa, digo, el ciudadano de a pie dice, bueno, es votar cada 2 años y ahí cumplo con mi labor en la política democrática. Y realmente cuando pasan estas situaciones y cuando la gente logra sostener una postura, en este caso en defensa de los recursos naturales, en defensa de la vida, pone a las claras que evidentemente el pueblo, en un país donde uno tiene derecho a ejercer la democracia y a ejercer y a plantear lo que piensa, tiene un poder cuando se pone de acuerdo y cuando tiene una posición definida sobre algunos temas, como se ha visto en relación al agua en la provincia de Mendoza. Y muy pocas veces a lo largo de la historia un derecho ha adquirido el pueblo sin movilizaciones, sin medida de fuerza, sin paro, poquísimas veces, muy pero muy pocas veces. Vilma Ripoll, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a los dos? Bien, ¿cómo te presentamos? Como dirigente del MST en Izquierda Unida, en el Frente de Izquierda, perdón. ¿Cuánto importa, ¿no? que el pueblo se movilice, que salga a la calle, que se exprese? En un contexto donde digo, el PJ, radicales, el PRO, todos votaron en su gran mayoría, con el aval del presidente Fernández. También. En su mayoría votaron a favor de esta modificación. Por supuesto, y el pueblo le dejó dicho que estaba en contra, y no es la primera vez, porque ya hubo hace años mucha movilización, que es la que logró la 7722, la ley por la cual no podían utilizar cianuro ni ácidos en el tratamiento de las aguas, con las cuales en la megaminería ellos separan la roca del metal. Claro. Porque es importante que la gente sepa que, primero, yo siempre digo que, primero, el agua no se puede producir. Si un día empiezan a usar el agua y la contaminan toda, nos quedamos sin planeta. Ese es el problema. Entonces, la gente comprende la gravedad de que le contaminan el agua. Y en las provincias como San Juan, como en Mendoza, y ahora van hacia Chubut, el problema que tienen es que compiten con los cultivos de la zona. Por ejemplo, en San Juan y en Mendoza compiten
con los viñedos, con la producción central de la provincia, que es el vino, los viñedos, las aceitunas, etcétera, etcétera. Por eso el argumento de la fiesta de la vendimia fue: si no hay agua, no hay vendimia, dijeron. Nosotros no hacemos la fiesta si ustedes sostienen la ley. Eso fue espectacular, a pesar de lo que me decían mis compañeros, el aprete que hicieron los Andes y el resto de los diarios contra los organizadores de la fiesta de la vendimia para que retrocedan. Bueno, creo que... ¿Pensás que hubo algún tipo de sobre de por medio? No, yo lo que opino es que hay un acuerdo que de verdad el gobierno de Fernández tiene una necesidad urgente de conseguir dólares porque decidió pagar la deuda. Porque, ¿cuál es el fundamento principal, digo, para decir que el gobierno de Alberto Fernández avaló, ¿no?, esta modificación? Sí, porque él estuvo ahí, estuvo en San Juan, estuvo en todos lados diciéndole a la mega, y con los megamineros, diciéndoles que el próximo gobierno iba a avalar esto de la megaminería. Entonces, yo te digo porque la gente a veces no sabe lo que es. Y la megaminería es un recurso que toman estas grandes empresas internacionales que están prohibidas en Europa y se vienen a nuestros países a hacer el saqueo y la contaminación de lo que queda de nuestras riquezas, que es como si fuera en la época de la colonia. La época del Perú, digamos, más o menos. Total, igual. Entonces, como ya se las llevaron todas, las montañas no tienen los lingotes de metal que se hacían antes, cuando la minería se hacía por el socavón, ¿viste? La mina, lo que todos vimos toda la vida. Entonces, para sacar rápido la plata, inventaron la megaminería. ¿Qué es? Vuelan con dinamita, hacen unos agujeros así en la montaña, nos están volando toda la cordillera de los Andes, porque si vos ves, están en la mayoría de los países que están de vecino de la cordillera, están haciendo megaminería. Entonces, la vuelan, tienen que separar, porque eso se cae en pedacitos, tienen que separar los metales de cualquiera, oro, plata, cualquiera, lo tienen que separar de la tierra del metal, y para hacer eso usan cianuro, ácido sulfúrico y otros ácidos. Sí. Eso limpia el metal y ellos se quedan con el metal, y va a parar ese agua a una pileta que se llama dique de cola, que es una pileta grande donde teóricamente se trata el agua antes de que se vaya al territorio. Bueno, como eso está hecho como te imaginas, eso pasa lo que pasó en en San Juan, que hubo ya 4 derrames. Esos 4 derrames liquidaron la producción de cebollas. Por ejemplo, San Juan era la productora nacional de cebolla. Yo estuve ahí, estuve en Hachal cuando se produjo uno de los derrames, y me mostraban cómo quedaron las cebollas, con el agravante de que nadie quiere comprarles nada a Hachal, porque dicen que hasta el pan está hecho con agua contaminada. Entonces la gente está desesperada con la situación que tienen con esas empresas, ¿me entendés? Que ahí está la Barrick. Lamentablemente pusieron de ministro de Minería a un tipo que se llama Hensel, que es un agente directo de las mineras, ¿entendés? Un tipo de San Juan que lo trajeron para ponerlo con Alberto Fernández, de minero, de ministro. Entonces, es grave. ¿Por qué? Porque el agua que utilizan las mineras está hecho con no pagan plata especial. Ponen un medidor igual que el resto de la población, solo que se gastan en un día la cantidad de agua que consume toda la población para limpiar. Y eso se derrama, va a las napas y va a los ríos. Y el mismo río pasa por todas, porque no solo pasa por ahí, pasa por La Pampa, va para el sur, es el mismo río. Entonces, ahora van a Hachal a hacer la suya. ¿Por qué? Porque la Pan American Energy quiere meterse en minería tomando plata. Entonces, Esquel, que es donde está donde van a hacer el desastre, el próximo desastre, ahora los próximos días, hizo un plebiscito por el cual le negaron a una empresa que intentó meter megaminería con cianuro y ácido sulfúrico, y retrocedieron hace unos cuantos años, y ahora van al ataque otra vez. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que de la minería va a sacar dólares para pagar deuda.
Y tienen que saber que no es así, porque las empresas, está la Barrick y Pan American Energy, que además está en el petróleo, la Pan American, son empresas que su única preocupación es sacar la plata del país, la plata que sacan. Y cuando tienen que hacer un relevamiento, un informe de qué es lo que sacaron, sobre 60 minerales declaran 2, 3 como mucho, declaran oro, plata y alguno que otro importante como el litio, esos que estén en la zona y que llamen la atención por el precio. Todo lo demás se lo llevan y hacen declaración en boca de mina, declaración jurada en boca de mina, y el Estado no está presente en el momento que hacen la declaración. Es un saqueo, por no decir un choreo, ¿entendés?, de nuestras riquezas. Sí, es la historia parece la historia de hace Pero 100 por años, favor, digamos. total, para la gente que no conoce de esto, es tal cual lo que hacen. Entonces, contaminan el territorio, saquean, nosotros decimos, extraen, saquean, roban todo y matan por la contaminación y compiten con los pueblos, porque es mentira que producen más trabajo. Cuando recién llegan y compran a los intendentes, porque tienen mucha plata, compran a los intendentes, compran a los jueces, compran a los directores, a los presidentes de los clubes, a todos, porque vos tenés la camiseta que dice Barrick, claro, el otro que dice, claro, el nombre de la mina, todo. Entonces, compran todo. Y la gente, pero no dan trabajo, dan cuando recién vienen para hacer la voladura y todo eso, entonces dan y mienten sobre el trabajo. Después, trabajo insano aparte, digo. Pero no sabes, después no hay más trabajo, lo que hay, poco que hay es en negro, y te digo, yo estuve en Catamarca y nosotros le prestamos en ese momento a la gente de Catamarca, que tenía la Asamblea del Arbolito, que era una que resistió mucho tiempo cuando reprimieron y todo eso, les prestamos para que pudieran presentarse a elecciones, porque la Asamblea decidió disputarles a la minera. Lo que pasó el día de las elecciones, que también estuve, es que la minera bajó la patota en unas super camionetas, unos de esos que yo digo de doble cogote así, y 4 de espalda así, que vinieron a patotear en la puerta de las escuelas, entraron y cambiaron, trajeron votos falsos y cambiaron los votos así a lo macho. Entonces tuvimos que armar, para poder ganar las elecciones, tuvimos que armar una movilización en el momento, porque como vos decías al principio, la utilidad de movilizarse no tiene pierde, porque todo lo que tenemos lo conseguimos así, las 7 horas de trabajo, las vacaciones, todos los derechos, la jubilación, las negociaciones colectivas, todo se consiguió con lucha. A mí me parece importante esto que vos estás diciendo, porque hay momentos donde la misma sociedad que se benefició de esos derechos se olvida o se lo hacen olvidar. Claro, no, entonces dicen, no, ¿viste? ¿Por qué se quejan los maestros? ¿Por qué si ganan bien? Digo, estas cuestiones me parece que siempre es bueno ponerlo, y cuando pasan estos ejemplos tan grandes como lo que estamos describiendo en relación en defensa del medio ambiente, digo, es para poder dimensionar. Esta noche a las 8 la gente se moviliza de nuevo, va al kilómetro 0 en Mendoza, y se movilizan para pedir directamente la derogación de la modificación de la ley, que siga vigente la 7722. Y una cosita más corta, que es el tema de los glaciares. Hay una ley de glaciares, cualquiera me va a decir, ¿y a mí qué me importa? A mí no me toca el glaciar. Bueno, los glaciares, que nosotros tenemos muchos, son la reserva de agua potable del planeta. Entonces, ¿qué hicieron las mineras? Hacer megaminería periglaciar, ¿entendés? Entonces contaminan las reservas de agua potable del planeta que tenemos nosotros en los glaciares. Por eso está la ley de los glaciares y por eso hay tanto lío con eso. Entonces no es poca cosa esta, porque es el agua. Bajan de las montañas y viene contaminando todo. A todo nos va a llegar. Acá nos llega por los cereales y por el glifosato. Es otra la contaminación. Pero esa también. Pero la otra, y ya te aclaro que empezaron a sacar la conclusión de que con el glifosato no les alcanza, porque es como los antibióticos. Si vos tomás antibiótico por cualquier cosa, los bichos se hacen resistentes y entonces después no te sirven los antibióticos y tenés que cada vez tomar antibiótico más fuerte. Bueno, lo mismo pasa con el glifosato y todo lo que le tiran a los cereales. Entonces tenemos un problema. Y ese problema cada vez es más consciente la población mundial de ese tema, y vienen y se organizan
para ponerle freno. Lamentablemente, el gobierno nacional decidió sacarle la plata a los jubilados y, te digo, le sacan más plata que al campo a los jubilados, porque del 2,2 del Producto Bruto, que es el ajuste global que hicieron, el 0,7 lo ponen los jubilados, el 0,6 es el impuesto al dólar, ese del 30% que ya le puso nuevo precio, ahora el dólar vale 82. Olvídate, el de 63 no existe más, porque aunque vayas a comprar los $200 eso que te dejan comprar, el precio nuevo ya es 82. Entonces, es un poquito de inflación y un poquito de saqueo también. Y el 0,5 lo pone el campo. Entonces, los abuelos ponen más que el campo en este aporte que el gobierno necesita para juntar dólares para pagar. Y no habrá que nosotros desde la izquierda siempre dijimos que como mínimo habría que auditar la deuda, ¿entendés? Y más ahora que Alberto Fernández en el debate dijo, con toda claridad, que la plata del último préstamo se lo llevaron los amigos del gobierno afuera. Y es verdad, los tipos sacaron el 70% de lo que vino, lo sacaron afuera a través de las empresas. Entonces, eso, si él reconoce que eso es así, si todos sabemos que se fue afuera, se fugó por los bancos. A los bancos, por supuesto, no le van a sacar nada en este ajuste. Ni a los bancos. ¿Por qué decís de los jubilados, que son los que más ponen? Porque el monto total del ajuste a los jubilados, con la modificación esta que hicieron de la ley de, ¿cómo se llama? La ley de movilidad, significa ese porcentaje del total global que tomaron, que como... Pero, se hace un aumento ahora de 5.000, otro en enero de 5.000 y después en marzo por decreto hasta que se estudie una nueva ley. Claro, ¿y por qué la modificaron? Si la van a hacer mejor, de porque mejores consideraba condiciones. que estaba muy por debajo en un principio de lo que iban a ganar los jubilados. Acordate que hoy nos encontramos... No llegaba a la mínima de 19.000, digo, con el Pero no último. va a llegar a la mínima de 19.000. Le dan estas dos porque quieren calmar las aguas. Mañana citan a todos... Pero es contrafáctico saber lo que van a hacer mañana, digo, sobre la ley de jubilación. No, la ley ya hoy salieron a decir que le van a dar 30% en el 2020. Y ya te voy a decir, veníamos con 20% de pérdida de los jubilados, de pérdida de el valor de la jubilación. Bien. Si ahora es cierto lo que acabo de leer en televisión, que le dan el 30% en el 2020, quiere decir que 20 que veníamos perdiendo no se recupera y perdemos otros 30, por lo menos, porque la inflación está en el 60. Entonces el poder adquisitivo del salario del jubilado, ¿te imaginás si es eso lo que le van a dar? Por eso pararon la movilidad. Si no, ¿por qué? No. Si lo que necesitaban, además el fondo, el ministro Guzmán lo dijo con claridad, yo tengo que ajustar las jubilaciones para poder sentarme con el fondo. Y el Fondo Monetario le pidió a todos los países que toquen las jubilaciones. Fíjate, hasta Francia. Francia, por pedido del Fondo Monetario, tiene el bolonqui que tiene. ¿Por qué? Porque en Francia hay 6 distintos sistemas, regímenes jubilatorios. No, 62, no 6. Ah, 62. 62. ¿62? Sí, sí. Bueno, eran muchos, yo creí que eran 6. 62, bueno, muchos. Y los van a... Entonces, ¿por qué? Por pedido del fondo. Quieren que las jubilaciones, sin embargo, siguen y siguen sacando plata para pagar deuda, como hizo el macrismo de forma escandalosa, ya se habilitaron para hacerlo, del Fondo de Garantía Sustentable que tiene el ANSES, para las jubilaciones. Ese fondo se hizo para pagarle a las jubilaciones cuando había algún problema porque no entraban los aportes suficientes. Y no entran porque los sueldos están en negro, porque el 60% de los sueldos ya está en negro. Entonces, cuando vos tenés sueldos en negro no hay aportes. Cuando no hay aportes las cajas no se llenan. Y cuando las cajas no se llenan y encima utilizan la plata de las cajas para pagarle las LELIC, las LEVAC, las que se llevan los grandes capitalistas de este planeta, estamos complicados porque se la agarran con los jubilados. Y los jubilados son un sector que no se puede movilizar. ¿Me entendés? Entonces es una combinación demasiado cruel como para no indignarse. Hay una pregunta que te quiero hacer hace varios minutos, ¿no? Volviendo al tema de las minerías, de las mineras, va. ¿Cuánto de bueno y cuánto de malo tienen de las autonomías provinciales? No, el problema es la ley de minas. No digo, pero a lo que voy. Cada provincia puede definir qué se hace y qué no se hace. Digo, La Rioja tiene una posición, San Juan tiene otra. Digo, Mendoza iba en camino a lo de San Juan en cuanto al tema de las empresas
mineras. Digo, ¿cuánto de bueno tiene? Porque puede definir el gobernador. Sí, lo que hace en su provincia. Pero el problema central que tenemos es la ley de minería. La ley de minería, que la hicieron en la época de Menem y que después la sostuvieron, es una ley que dice que las provincias solo tienen derecho a investigar dónde hay recursos mineros, detectar, que es la parte más cara del procedimiento. Lo mismo que en el petróleo. En el petróleo es también la parte más cara es detectar dónde hay pozos petroleros. Todo lo demás es sacar, ¿me entiendes? Entonces, la ley dice que las provincias pueden detectar dónde hay, pero no pueden procesar y extraer. Eso lo tienen que hacer empresas multinacionales. Entonces tenemos ese problema. Llegan las empresas multinacionales a las provincias y es muy desigual. Es muy desigual la Barrick contra el gobernador de San Juan. En general se entregan los gobernadores, por eso todos están entregados a las mineras. Y ahora el que no estaba, que era Chubut, ahora va a la PAE a buscar plata, porque lo que van a hacer es por plata. Y entonces vos me podés explicar para qué necesitamos plata en este país. ¿Para qué necesitamos extraer oro y plata? Si nosotros no nos podemos comprar ni una cadenita. Ese es el problema. Son criterios capitalistas que hacen que los ricos del mundo, que cuando hay inestabilidad económica necesitan guardar su guita en oro, usan el oro para eso. Y no sé para qué van a usar la plata, porque nosotros no usamos plata para nada. Entonces, es muy duro. Nosotros tendríamos que tener un criterio de extraer lo que necesitamos. Y no de dejarlos que extraigan para contaminar todo. Sí, litio. Bueno, entonces tener cómo extraer litio sin contaminar todo. Ese es el problema que tenemos, en el cual tenemos que invertir. Porque el litio, es cierto, es un mineral del futuro. Para toda la tecnología se utiliza. No, viste, porque claro, entonces te dicen, no, si nosotros no hacemos minería, no tenemos litio, no podemos tener celulares. No, momento. Nosotros podemos hacer minería y hay quienes te dicen cómo hacer minería sin contaminar. Lo que pasa que la mega minería, esa que te vuela todo así la cordillera y que después caen los pedacitos y tienen que lavarlos con cianuro, es otro negocio. Es el negocio rápido, que es el mismo que hacen con la soja. Acá la soja tiene que crecer rápido y para eso le meten glifosato. Y esa es una preocupación, es cierto, pero nosotros no diversificamos nada. En este país hacemos soja, entonces somos monocultivo y lo único que vendemos es eso al exterior, ¿entendés? Y sin embargo no tenemos una flota propia para trasladar lo único que producimos y tenemos parados los astilleros Río Santiago, que son los productores de los barcos de mayor calidad de América del Sur, lo tenemos parado y entonces ¿qué hacemos? Pagamos miles de millones para el traslado de lo único que producimos, que es la soja. En Estados Unidos desarrollan el valor agregado de la soja y producen 100 productos de soja. Acá producimos el aceite, acá cerca, y las, ¿cómo se llaman? Las milanesas, la milanesa de soja. Y para de contar, no es así. Nosotros tenemos que desarrollar valor agregado porque desarrollamos la industria, damos trabajo, todo lo demás. La velocidad del cultivo y todo eso no da trabajo, enriquece a un sector, al 20% del campo, que es el que concentra todo. Y ahora, en relación a las retenciones, habrás visto que hicieron retenciones segmentadas. Bien, ¿qué era lo que nosotros pedíamos en el conflicto del campo? ¿Nosotros qué queríamos en el campo? ¿Por qué estuvimos con la Federación Agraria en el conflicto del campo que tantas veces nos dijeron que estuvimos con la sociedad rural? Queríamos las retenciones segmentadas, porque no puede ser que se le cobre a todos lo mismo, porque no es lo mismo el pequeño chacarero que los pules de siembra, que son en realidad grupos de capitalistas que también ponen guita para sacar rápido. Y para sacar rápido vuelan las mineras, vuelan el suelo con vaca muerta, porque ese es el otro que se viene. Vaca muerta, que ahora está paralizada, murieron 8 obreros, porque la modificación de las condiciones de trabajo que hicieron, porque empezaron la reforma laboral por ahí. La empresa pidió la reforma laboral y el sindicato traidor hizo la reforma laboral, entregó las condiciones de trabajo de los trabajadores y ya se murieron 8. Entonces hay lío, entonces además no hay plata en el mundo y nadie nos presta nada y nadie invierte alegremente en nuestro país. Entonces tienen semi paralizado Vaca Muerta. Y para que inviertan,
tendrán que morir 200, ¿me entendés? No es así. Y mañana a la tarde se juntan todos para hacer el pacto social. Todos se juntan. ¿Y quién va a representar a los trabajadores? Toda la burocracia sindical, los peores traidores de este planeta, que durante todo el gobierno de Macri no encontraron un solo día para hacer un paro general, para pararle la mano al saqueo que nos hacía el gobierno de Macri. Entonces, es muy delicado pensar, discúlpenme para todos los que tienen mucha expectativa, pero tengo que decir lo que nosotros opinamos, porque después las cosas suceden y lamentablemente tienen mucho que ver con las denuncias que hicimos. Entonces, mañana a las 4 de la tarde se juntan todos. Se juntan los empresarios que no van a poner un peso, se juntan el gobierno, se junta la CGT y se juntan la gente del campo también, todos. ¿Quién va a poner? Los trabajadores. Siempre ponemos los trabajadores. Todos los pactos sociales en este país fracasaron porque después que le sacan a los trabajadores y los trabajadores se dan cuenta que todos ponen, ¿viste como todos ponen? No, ponen los trabajadores. Los demás la miran con cariño. Entonces, no va eso no va. Van a intentarlo, que lo intenten, pero es lamentable porque eso quiere decir que no vamos a tener negociaciones paritarias, que van a dar aumentos de sueldo como el que van a dar ahora, todos por decreto. ¿Por qué? Vilma, cuando el actual presidente Fernández brindó su discurso, dijo que cuando se corra de la línea en lo que sea los intereses del pueblo, que el pueblo se lo haga saber en la calle. ¿Pensás que el pueblo se va a manifestar en la calle, digamos, por alguna de estas cuestiones que estás manifestando y que son realmente... Yo creo que la gente va a esperar, seguro, ver cómo es, cómo viene, y después va a salir. Como salió el pueblo de Mendoza, como va a salir el pueblo de Chubut, como van a salir cuando quieran hacer que el aumento de las modificaciones de la ley de jubilaciones sean como hicimos cuando Macri quiso hacer, porque es lo mismo. El Fondo Monetario le pidió a Macri lo mismo. La reforma jubilatoria, con el aumento de edad jubilatoria y todos los chiches, y la reforma laboral. Entonces ahora hacen la reforma jubilatoria, por eso pararon la movilidad, etcétera, etcétera, y la reforma laboral, como ya vieron que no pasa porque prendimos fuego el Congreso y no se la pueden bancar, entonces lo que hacen es el pacto social. No va. Así no va, porque la gente se lo podrá comer unos meses, pero cuando llega a la realidad y vos ves que la inflación es la que es, que nadie le para la mano a los formadores de precios, que el dólar sube 80, pero que los exportadores no tienen el dólar a 80, los que tienen el dólar a 80 es el pequeño tipo que quiere comprar $200 para ahorrar. Ese es los sectores medios, los trabajadores, esos son siempre los mismos. Entonces no va más eso. Si no se dan cuenta de que eso no va más, la gente se lo va a hacer saber. Y nosotros se los vamos a acompañar. Ya me vas a ver acompañando a la gente cuando salga a reclamar. Vilma, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes y feliz año a todos, a pesar de las malas noticias. Vilma Ripoll, en Mesa Redonda de Debate, damos una pausa comercial y seguimos con más. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Fruto de un gran trabajo, niñas, niños y jóvenes de nuestra ciudad compartieron sus sueños en el árbol de la vida. Un árbol que proyecta y cuida bajo su sombra el deseo de todos. Encontrarnos, estar con la familia, compartir con amigos, con esperanza, dar vida al futuro. Sigamos dando lo mejor de nosotros. Sigamos juntos en la construcción permanente de ese mañana que deseamos, de esa ciudad que merecemos, de esa ciudad donde nuestros hijos puedan vivir en paz y todos hacer realidad nuestros sueños colectivos. Muy feliz Navidad y un gran 2020 para todos. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com.
Migliasa Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422 599 421 511. El Merendero Esperanza ayuda a que muchas niñas y niños puedan contar con un plato de comida. Isabel, con su gran corazón y su gente, pudo lograr el objetivo de alimentarlos y ayudarlos. Pero eso no basta. Necesitamos tu colaboración para que siga creciendo. Desde Pampacom y TDC ya lo estamos haciendo y esperamos tu apoyo. Acércate a Pampacom o al Centro Económico de Firmat. También te podés comunicar al 420922 o al 423355. El Merendero Esperanza es de todos nosotros. Te esperamos. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacom es velocidad. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate de un Mariano Carrera. Seguimos con más invitados. Exactamente, y nos acompaña un amigo, el señor Gustavo Battistoni, escritor, investigador, periodista. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un poco de todo eso. Bien, bien. Sí, un todólogo. Pensador. Todólogo. Pero todólogo con fundamento. Obvio, no todólogo, obvio, porque hay muchos todólogos. Muchos todólogos. Usted lee, usted se interioriza desde hace mucho. Entonces, ¿Es fácil identificar el todólogo? Sí, hay 2 o 3 tips que decís, este es todólogo. No, hay que dejarlo hablar 2 minutos. 2 minutos. Tema. Claro. Y ya ahí muestra el hacha. Así que usted, cuando yo hable más de 1 minuto, córteme por la duda. No, pero porque usted no es todólogo, yo tampoco soy todólogo. Pero es una tentación cuando uno está delante de un micrófono, una cámara, a veces convertirse. No hay que opinar, nunca hay que opinar de todo. ¿Viste? No, yo ante todo soy un lector, digamos, de hace muchos años, y por ahí vas acumulando conocimiento y de distintas materias, ¿no? Y bueno, uno se va especializando también en algunos temas, en particular lo mío es más la política, la historia, la economía, pero no dejo otros saberes tampoco sin trabajar, ¿no? En ese sentido, ¿cuán atrasada está la currícula de la escuela argentina o santafesina, si queremos decirlo de alguna manera? Mirá, yo no soy un especialista en el tema, pero investigando... Digo, ¿cuánto la historia que se enseña, por ejemplo? Y ¿no? mucho, porque yo después de los 50 años me enteré bien quién era Estanislao López. Claro. Pasé por la universidad, pasé por la secundaria, pasé por la primaria. Te podría decir todos los miembros del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, te podría explicar con mucha solvencia qué pasó en la Revolución Francesa, pero la historia de Santa Fe fue una materia que tuve que estudiar en forma autodidacta. Claro. Y me parece que ese es un síntoma de donde estamos parados, por lo menos en materia educativa en la provincia de Santa Fe y en la Argentina también en general, ¿no? Claro. Y no tiene nada que ver de alguna manera lo que se enseña con lo que medianamente se puede aproximar a lo que mencionás vos, que estuviste a estudiar después. Y no porque no hay un conocimiento del contexto, de lo concreto. A 100 kilómetros de la ciudad de Firmat, por la 33, tenemos una ciudad que se llama, es una localidad, un pueblo, que se llama Amenábar, por José de Amenábar, que fue la mano derecha de Estanislao López, un hombre importantísimo, que fue
vicepresidente ni más ni menos que de la Asamblea del año 13, un hombre que tuvo muchísimo que ver con los pactos preexistentes que llevaron a la Constitución Nacional, y nadie sabe quién fue José de Amenábar. Tanto es así que me estuve fijando en las calles de Amenábar, no hay ninguna calle que esté ligada ni a Estanislao López ni a José de Amenábar, ¿no? Claro. Y también uno observa mucho que los pueblos carecen de historia o de alguien que les haya escrito. Fue común muchos años que Plácido Grela escriba las historias oficiales de varios pueblos del sur de la provincia, que después cuando uno empieza a repasar la historia, qué sé yo, leía a Plácido Grela escribiendo sobre los hermanos Paz, el Máximo Paz, y después lo leo a Pedro Peretti y están las antípodas, lo que dice uno de Máximo Paz y lo que dice el otro. Sí, pero no solamente los pueblos, yo te doy un ejemplo, algo, ¿no? Te doy un ejemplo, una de las calles más importantes de la ciudad de Rosario, la calle Balcarce. Balcarce quemó 2 veces la ciudad de Rosario. Invadió con las tropas porteñas e incendió y destruyó 2 veces. Sin embargo, Estanislao López, bueno, ahora tiene una calle, pero no ha tenido durante más de 100 años una calle importante en la ciudad de Rosario. Y eso me parece que tiene que ver con algunas políticas de la historia y algunas políticas en particular que no buscan rescatar lo mejor de la historia santafesina, ¿no? ¿Qué podés sacar como lo mejor o como el gran aporte que le hizo López a Santa Fe y que de algún modo está siendo borrado o no contado por la historia oficial que nosotros vamos conociendo día a día? No, la importancia de López estriba básicamente que sin López y su equipo dirigente y el pueblo de Santa Fe, esta provincia no existiría. Podríamos ser parte de Brasil, parte de Uruguay y parte de la provincia de Buenos Aires. López, a partir de 1815, que se declara la autonomía, la independencia de Santa Fe, y 1818, donde efectivamente López hace el poder, tiene una política autonómica que le da identidad a esta provincia hasta hoy. Si uno piensa en la provincia de Santa Fe dentro de un proyecto no solamente argentino, y después lo puedo explicar, sino americano, es a partir de la brega y la lucha de Estanislao López contra los portugueses, contra los porteños, contra Entre Ríos, contra Córdoba, y eso nos da identidad como santafesinos. Fue un gran gobernante, un militar de nota, que jamás perdió una batalla, salvo, después podemos hablar lo que pasó en Melincué, y realmente es un personaje absolutamente notable, no solamente de la historia de nuestra provincia, sino de la historia patria. Antes de salir al aire hacíamos un mini intercambio de opiniones, ¿no? En lo que fue el momento histórico de Francisco Pancho Ramírez, Artigas y López, ¿no? Que en ese momento muchos consideran que se podía haber formado la patria grande, con Uruguay incluido obviamente, pero que el traidor fue Estanislao López ahí, que jugó por el poder central. No. Si me dejás desarrollar un poco, porque me haces una pequeña pregunta que tiene 200 años de debate en la historia latinoamericana. El tema es el siguiente. Santa Fe logra su autonomía en 1815. Los portugueses invaden Uruguay y desplazan a Artigas de alguna forma del poder fáctico en 1816. Artigas pierde a principios de enero de 1820 en Tacuarembó con los portugueses y es completamente derrotado. López, Ramírez y Campbell, por Corrientes, le ganan la batalla de Cepeda a la provincia de Buenos Aires y ocupan la ciudad de Buenos Aires en febrero de 1820. En ese momento el proyecto que triunfó concreto era el proyecto de López, Ramírez y Corrientes. No Artigas. Artigas en ese momento estaba derrotado. ¿Y qué le decía López y en menor medida Pancho Ramírez a Artigas? Que no enfrente simultáneamente a portugueses y a porteños, porque eso llevaba a la derrota total. Es como si hoy en día yo te digo, bueno, en favor de la independencia, la soberanía, el socialismo, enfrentemos a Trump y al Fondo Monetario. Desde hoy, ¿vos qué me dirías? No, este tipo... Bueno, en ese momento, a partir de una lectura realista de la historia, López entiende que para vencer a los portugueses hay que neutralizar a los porteños, y lo hace con el Tratado de Pilar. Eso no le gusta nada a Artigas, que lo siente como una traición. Pero a mí me parece que Artigas en ese momento había perdido, y eso lo dice Umpierres, que es un historiador uruguayo, es su gran base social, porque gran parte de los generales y mucha gente que lo acompañaba lo deja de acompañar en ese momento. Y López hace esa lectura. Esa es la traición de López. Quizás no haber acompañado hasta el fondo a aquel al que le debemos, y esto
es virtud de Artigas, porque la primera bandera de Santa Fe fue la bandera argentina con la banda roja. No haber acompañado hasta el fondo del principio las ideas de Artigas, porque Santa Fe siempre fue aliada de Artigas y de los pueblos libres. No es el caso de Ramírez, que era subordinado. A veces no se dicen estas cosas. Era subordinado de Artigas. Por eso Artigas, cuando manda una famosa carta a Ramírez, se siente más traicionado por Ramírez que por López. Porque la provincia de Santa Fe tiene una política más autónoma, más federal. O sea, ese es el ADN de nacimiento de nuestra provincia. Entonces, la lectura que hace López en ese momento es que Artigas estaba derrotado. Y estaba tan derrotado Artigas que se va y no vuelve más. Se va al Paraguay, decepcionado. O lo van, digamos. Lo van, pero si él hubiera tenido una base objetiva, y eso lo he investigado bastante, de apoyo, él hubiera vuelto. Como volvieron tantos en la historia cuando había una base que todavía le seguía respondiendo. Esa es una lectura mía, política, de coyuntura. No es la mayoritaria, pero a partir de la investigación que yo he hecho y alguna opinión que da José Luis Busaniche, que es el más grande de los historiadores que tiene Santa Fe, yo concuerdo con esa lectura sobre López y Artigas. Y después se rompe entre López y Pancho Ramírez. Sí, Pancho Ramírez, el gran problema que tenía... ¿Es defensor de López o tranza Don Bagliestoni? O sea, nunca se Artigas ni Pancho Ramírez. Bueno, que después... pero con fundamento. Que Ramírez y Artigas se buscan un defensor. No, yo pregunto, yo tiro. No, tiene muchos defensores. Yo defiendo, a partir de mis investigaciones, que son bastante profusas y profundas, hace bastante que estoy en este tema, Pancho Ramírez quería la hegemonía sobre el litoral. Por eso declara la República de Entre Ríos, claro, con Corrientes y con Misiones. Y Santa Fe tenía un pacto con la provincia de Buenos Aires de no agresión. Y Pancho Ramírez dice, no, entre comillas, en los santafesinos y paso por Santa Fe. Bueno, Santa Fe lo toma como una agresión a eso, de alguna forma. Y bueno, por eso el enfrentamiento... Fue una agresión, sin hablar que fue una agresión. Bueno, y después de la batalla de Coronda, pierde Ramírez con López, se va a Córdoba, se va, bueno, y lo apresan, y bueno, y pasa lo que pasa. Bueno, le cortan la cabeza, queda colgado ahí en la iglesia de Guadalupe, y bueno, pero era el espíritu de la época. Tampoco no podemos analizar la historia con la sensibilidad de hoy. No, sin duda. No, seguro. Estamos hablando de otra cosa. Vos decías algo, Gustavo, antes que tiene que ver con el alcance latinoamericano de Santa Fe y de los conceptos de López. Sí. ¿A qué te referís puntualmente con eso? En un hecho bastante inédito en la historia, por lo menos lo que yo conozco, López adquiere en julio de 1819 la suma del poder público, el poder militar y el poder político. ¿Qué hace alguien, uno analiza la historia, cuando toma el poder político y el poder militar, se convierte en un dictador? ¿Qué hace López? Sanciónenme una constitución para ponerme límites. Y Santa Fe sanciona el 26 de agosto de 1819 el Estatuto Provisional, que limita el poder de López. Crea la República de Santa Fe con división de poderes y en su artículo 2 dice que todo americano es santafesino. Es decir, desde nuestro origen, nuestra provincia tiene un contenido profundamente americano. No solamente por la cuestión de nuestra pertenencia, sino por el comercio, por ahí que Candioti, que fue el primer gobernador de la provincia y un hombre muy importante, tenía comercio con Montevideo, tenía comercio con el Perú. Pero bueno, había cuestiones comerciales, pero también había un talante profundamente americano en aquellos primeros santafesinos, y tanto es así que este diario de López se da en su hijo Telmo, que termina peleando con Solano López contra las tropas mitristas, defendiendo las banderas americanas, ¿no? Realmente, claro, es un hecho de vanguardia. Sí, yo creo que, y es otra hipótesis que tengo, hay que profundizar y son bastante polémicas, que hasta la llegada de la burguesía rosarina con los negocios de la guerra del Paraguay, que ahí nacieron las grandes, que eran proveedores del ejército que aniquiló al pueblo paraguayo, la provincia de Santa Fe era profundamente americana y veía a América Latina como su gran proyecto histórico.
Tanto es así que López firmaba en los documentos, y eso lo dice Manuel Dorrego, como Confederación de Sudamérica. O sea, Santa Fe dentro de la Confederación de Sudamérica. ¿Qué queda de López hoy en día o no queda nada de su legado? No, queda muchísimo, un afán independentista, la austeridad en su persona. Él había sido formado en los valores cristianos por los franciscanos, era una persona absolutamente valiente, tanto es así que cuando había una batalla él iba adelante, o sea, no es que mandaba a sus tropas a pelear, sino que él iba adelante y vivía como su tropa, y la enfermedad que lo llevó a la muerte, que fue la tuberculosis, la agarró en una campaña donde él estaba durmiendo a la par que sus soldados, y ahí agarró una enfermedad que lo llevó a la tumba el 15 de junio de 1838. ¿no? Antes mencionaste un hecho que también en estos días has escrito una columna, Gustavo, que tiene que ver de que la única batalla que habría perdido las tropas de López fue Melincué. Sí, porque bueno, yo quería también hacer una revalorización de los indígenas, de los ranqueles. En general hay dos visiones absolutamente polares, la visión clásica de López que hace la ciudad de Santa Fe, que lo pone ahí en el bronce, donde La Saga, pienso en Ramón La Saga, pienso en Leoncio Gianello, y hay otra visión que es la visión indigenista que lo descalifica totalmente por su pelea permanente con los indígenas. Y yo quería recuperar el hecho de que en la primavera de 1823, en un enfrentamiento muy duro, acá en San Urbano, en donde estaba el Fortín, y donde está el Fortín, pierde estrepitosamente López y se tiene que retirar en forma apresurada, poniendo su vida en peligro porque su caballo rodó y su mano derecha Orrego fue asesinado, un hombre que había peleado contra Pancho Ramírez, que había peleado contra la provincia de Buenos Aires y bueno, fue una derrota total y esto lo quería recalcar porque López jamás perdió una batalla con la provincia de Buenos Aires y la había ganado ni más ni menos que a Lavalle, que la había ganado al Imperio de Brasil en Ituzaingó y a Manuel Dorrego en el Gamonal, un soldado también notable. Y bueno, yo quería reivindicar estas dos cosas, quería poner a un López humano, un López que en el sur de la provincia tuvo una política defensiva hacia los indígenas, tanto es así que no se plegó a la campaña de Rosas de 1833, y por otro lado quería también reivindicar a estos bravos luchadores ranqueles que luchaban por su libertad, su identidad con tanto garbo, con tanta fuerza. Hay un hecho en la historia de Santa Fe que antes, cuando hablábamos con Vilma Ripoll, se me venía a la memoria, y que vos también estuviste trabajando y estuviste en el lugar, estuviste conociendo, que tiene que ver con lo que fue la forestal, digamos. Sí. Lo que fue ese proyecto para extraer el quebracho del norte santafesino, que era la gran riqueza, y que fueron años donde, como pasa ahora, digamos, con este tipo de iniciativas, viene una empresa multinacional, brinda trabajo, compra voluntades, se genera una cantidad de recursos importantes, se extrae todo el recurso de la naturaleza y después no queda nada. Sí, ahí hay que tener, yo tengo un librito, voy a hacer un poco de propaganda sobre la cuestión de la renta de la tierra en Santa Fe hoy, pero puede ser aplicado también a lo que pasó con la forestal, porque el bosque nativo es un producto de miles y miles de años que la naturaleza ha trabajado para dejar una renta que después viene una empresa como la forestal, hace un desastre absoluto y la gente por ahí tiene cierta nostalgia diciendo, no, pero ellos vinieron a invertir. No, lo mismo vinieron que pasa a cuando depredar. De minería y todo lo demás. Vinieron a depredar y dejaron una depredación. Explotando aparte a la gente. Explotando a la gente. Y la renta era tan grande que por ahí se daban el lujo de hacer alguna casita de lujo o dar algún vale para que la gente viva. Pero era producto de la enorme ganancia que tenían. La gente está confundida cuando dice la inversión extranjera. No, la inversión estaba hecha, que era el bosque nativo. Ellos vinieron con un capital que podría haber sido un capital del Estado argentino, y ese es otro tema para debatir, que podía haber explotado eso dejando las ganancias en la Argentina y para el pueblo argentino. No, ellos vinieron
Ellos vinieron, depredaron, dejaron esa zona, que está en el absoluto estancamiento, y hay nostalgia, y hay historiadores que justifican eso realmente, esa depredación de capital extranjero. Y eso es lo que ha hecho la forestal, y es lo que hacen hoy muchos pools de siembra, es lo que hace hoy la mega minería. Es decir, los argentinos tenemos que tener conciencia cuando se habla de la inversión extranjera, ¿de qué se está hablando? ¿O qué ha pasado en Bolivia con el tema del litio? O sea, si Evo Morales cayó, como nos dicen algunos grandes medios de difusión, porque era un fraudulento dictador, o había intereses económicos muy fuertes, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, que fueron horadando su poder y hoy en día justifican la inversión extranjera y el petróleo que nacionalizó Evo Morales, que vuelva a estar a manos de las empresas multinacionales, ¿no? ¿Y pensás que vuelta atrás ahora con el tema de las elecciones que se convocó en Bolivia o no? No, eso es un proceso abierto. Yo creo que la historia va a volver porque Evo Morales tiene una base social enorme en el indigenismo. La población puede comer vidrio en el corto plazo, pero a largo plazo siempre hay un rebote. Es lo que nos pasó en Argentina estos 4 años del macrismo, donde compramos todo un proyecto que dejó una deuda de 100.000 millones de dólares más, triplicaron la inflación, aumentó el desempleo. Bueno, hay gente que les cree todavía, pero yo soy optimista en cuanto a las perspectivas futuras en Argentina, en Bolivia y en todo el continente, porque si vos me hablabas de Chile hace un año, yo te decía imposible que esa sociedad se levante como se levantó, con la fuerza, la potencia y la energía en contra de un gobierno que parecía de una estabilidad absoluta, ¿no? Una sociedad extremadamente relegada y era un modelo imitar Chile, ¿no? Siempre. Era el gran modelo del neoliberalismo criollo y de los bares, en general uno que circula por los bares, cuando le decía, nada, vos defendés a Venezuela y fíjate Chile. Claro. Bueno. Claro, muchas veces cuando se habla de la economía con la gente adentro o con la gente afuera, digo, me parece que el ejemplo de Chile es un claro ejemplo de eso, digamos. Ahí pudimos ver que lo que pasó cuando la economía funciona pero la gente se queda afuera, tarde o temprano eso termina en un problema, y creo que también eso es algo que los otros países están leyendo. Por eso también uno tiene una cierta esperanza de que haya un cierto cuidado de la ciudadanía con las medidas que se toman. Sí, si la economía no sirve a la gente, no sirve para nada. Gustavo, son datos. Muchas gracias por venir. Nos hemos instruido bastante. No, yo lo que digo, defiendo mis ideas con pasión. Y para mí López fue un descubrimiento. Si te regalo una botella de vino del Soberano, ¿lo tomás o no? Sí. Bueno, sí. Pasa un regalo. Sí. Bueno, vos me regaló una de López, voy a López. Pausa comercial, ya volvemos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Fruto de un gran trabajo, niñas, niños y jóvenes de nuestra ciudad compartieron sus sueños en el árbol de la vida. Un árbol que proyecta y cuida bajo su sombra el deseo de todos. Encontrarnos, estar con la familia, compartir con amigos, con esperanza, dar vida al futuro. Sigamos dando lo mejor de nosotros. Sigamos juntos en la construcción permanente de ese mañana que deseamos, de esa ciudad que merecemos, de esa ciudad donde nuestros hijos puedan vivir en paz y todos hacer realidad nuestros sueños colectivos. Muy feliz Navidad y un gran 2020 para todos. Velocidad? Pampacón es velocidad.
agencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484 Firmat Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En 2 horitas en mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Último bloque de Mesa Redonda Debate en una semana y en unos días donde han pasado muchas cosas, don Mariano, a nivel nacional y provincial, ¿no? Sí, realmente viene siendo un tiempo de mucho movimiento porque se dieron cambios en la provincia, cambios en el país, hablamos de cambios de autoridades y eso también, Mauro, ha llevado a que los nuevos gobiernos estén tomando definiciones políticas que van a tener un cierto margen de tolerancia de parte de la gente, digo, más allá de las negociaciones y las tensiones que puedan darse entre los diferentes espacios políticos. Yo creo que hay un tiempo donde los ciudadanos van a esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa, y después empezará la valoración y también las manifestaciones al respecto. Y con una diferencia, digamos, entre el gobierno nacional y el de nuestra provincia, porque Alberto Fernández cuenta con quórum propio y con los votos necesarios en el Senado, y prácticamente un escenario similar se da en la Cámara Baja, pero en la provincia Perotti tiene a un bloque del PJ revelado, son 12, pero 6 lo apoyan y 6 están ahí, y tiene minoría en la Cámara de Diputados. No podemos hacer un análisis profundo porque en este momento se está discutiendo en la legislatura y quizás cuando salga la repetición de Mesa Redonda de Debate ya va a estar decidido si apoyaron o no el paquete de leyes que envió Omar Perotti a la legislatura provincial, pero en un contexto complejo porque generalmente tanto el presidente como el gobernador, ya sea de Santa Fe, de Río Negro, de La Pampa, siempre las primeras medidas le dan el visto bueno de la oposición, ¿no? Y acá parece que la historia viene un poco más dura. Sí, además en los últimos días se conocieron algunas definiciones, algunos vetos de normas que ya habían sido aprobadas por parte de diputados y senadores, disposiciones que tomó el gobernador, y eso también han, si se quiere, tensionado un poco más el ambiente a nivel provincial, así que van a ser días realmente para seguir muy atentos, creo que van a ser meses para seguir muy atentos qué va a pasar en provincia y en nación, porque hay dos gobiernos que se están acomodando y que empiezan a definir sus políticas y también que a partir de sus definiciones empieza la interacción con otros espacios políticos, con las instituciones, con los gremios, con las empresas, con los vecinos. Y una de las leyes que vetó Omar Perotti tiene que ver con la que había impulsado la diputada provincial oriunda de Casilda, hablamos de Claudia Giacone, que era de enseñanza del folclore en todas las escuelas
provinciales, ya sea en nivel primario como en el nivel secundario. Puntualmente así hincapié el proyecto en las raíces, en potenciarlas. Se aprobó en diputados, se aprobó en el Senado. Bueno, el último visto bueno lo recibió el 28 de noviembre y Omar Perotti vetó esta norma que muchos no entienden por qué. Y también la del ingenio azucarero de Las Toscas, ¿no? Este ingenio azucarero con muchísimos trabajadores, más de 100 que habían quedado en la calle, podemos decir. El gobierno provincial decidió a través de la legislatura y sancionó el 28 de noviembre la expropiación para que pase a manos de la provincia, la estatización del ingenio azucarero, y el gobernador Omar Perotti decidió bajarle el pulgar. Esto derivó en el corte de la Ruta Nacional 11, en muchas protestas, y veremos qué termina pasando con esto, Mariano. Sí, también, Mauro, ya que estamos hablando de los vetos del gobernador, en estas horas ha trascendido algo que seguramente cuando ustedes empiecen a ver la repetición de este programa ya estará más clarificado, pero también se habla de que el mandatario provincial, el jefe de la Casa Gris, Omar Perotti, habría vetado una ley que fue impulsada por el diputado Gabriel Real, que tuvo también el aval de los legisladores del departamento, del propio senador Enrico, para que haya una casa de estudios terciarios en la ciudad de Firmat, algo que se venía trabajando ya desde hace algunos años con la gestión anterior, con muchas expectativas y bueno, ya con la posibilidad de que a partir de ser ley empiece lentamente a poder consolidarse eso. Bueno, por lo que sabemos por estos momentos también habría sido vetada esa norma, y sabemos también que bueno, ya los legisladores estaban pidiendo algún tipo de respuestas al respecto, y también, bueno, a ver si existe una posibilidad de que se revea esa decisión. Exactamente, bueno, así que momentos importantes y de cambios o no, previo al cierre de año, tanto en la legislatura provincial como en la nacional. Ya veremos con más info, con más data, porque ahora está pleno debate la próxima semana qué es lo que ocurre. Mariano Carrera, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Mauro. Déjeme decir algo bueno, digo, porque también hay algo para destacar, al menos una esperanza que se inicia en la ciudad de Firmat, que tiene que ver con este acuerdo que estaría ya prácticamente todo cerrado para que en manos de un grupo inversor empiece a funcionar nuevamente la fábrica Basali el año próximo. Esa es una buena noticia. Después uno ya esta película la vio varias veces y sabe que tiene que ser cauteloso. Lo mismo, digo, usted que está ahí ya también la vio esta película muchas veces y sabe que no hay que tampoco agrandar en demasía las expectativas, porque se han dado situaciones similares y después se han dado problemas también importantes. Pero al menos en el cierre del año es una esperanza, que no sea una esperanza sonsa, pero sí una esperanza importante de que la fábrica pueda reactivarse, sabiendo lo que la fábrica representa para la ciudad, no solo para, digamos, la cultura del trabajo, sino para esas 300 personas que estaban aguardando desde hace mucho tiempo una salida a este problema, que ahora parece ser empieza a tener una especie de luz para poder caminar, digo, me imagino, digo, una linterna como para ir viendo dónde camina, ¿vio? Exactamente. No es poca cosa. Exactamente. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos encontramos en 7 días.